Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Saludo a todos los hermanos que nos escuchan de Centro y Sudamérica. Gracias por todos sus comentarios. A petición de hermanos de Colombia que nos preguntan cuál es el verdadero significado de la Semana Santa, hablaremos de este tema. Este estudio lo hemos llamado Victoria, la tumba está vacía. Cuando pensamos en Semana Santa, a menudo nuestra mente viaja a eventos de hace 2000 años. Una cruz, un sepulcro, el dolor y todo el calvario y el proceso por el cual pasó nuestro Señor Jesucristo. Y sí, también la gloria de la resurrección. Pero hoy quiero que demos un paso más allá de un simple recuerdo histórico, como muchos lo ven. Los invito a que exploremos juntos una verdad que sacude los cimientos de nuestra existencia, la victoria de la tumba vacía. ¿Y por qué nuestras vidas están llenas por ese hermoso sacrificio en la cruz? En este enfoque de nuestro estudio, hoy no solo conmemora que nuestro Señor Jesucristo resucitó, más bien el enfoque es celebrar y apropiarnos de que gracias a la resurrección nosotros podemos vivir una vida radicalmente diferente por esa gran victoria. La resurrección no es el capítulo final de la historia de nuestro Señor Jesucristo, es el capítulo inicial de nuestra vida diaria en Él. Es la fuente inagotable de que nuestra esperanza, el motor de nuestro propósito y el manantial de un poder que transforma nuestra vida y que se vuelve del ordinario a lo extraordinario. ¿Alguna vez te has sentido vacío? ¿Has luchado con una falta de propósito de seguir adelante en tu vida? ¿Has sentido que te faltan fuerzas para enfrentar los desafíos? La respuesta de esos sentimientos no se encuentra en teorías complejas ni en esfuerzos humanos, sino en la realidad poderosa y vibrante de que la tumba está vacía en Jerusalén. En los primeros minutos vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para ver la certeza histórica de la tumba vacía, el significado victorioso de ese evento, el poder presente que libera en nosotros hoy, dándonos una nueva esperanza y fuerzas para vivir. Gocémonos en el Señor, que podemos vivir esa plenitud que solo nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Preparémonos para esta verdad de la resurrección, que no solo es un informe en nuestra mente, sino que inunde nuestros corazones y revolucione nuestro diario vivir. Todo comienza con un hecho, no es una fábula, no es un mito, sino un evento que cambió el curso de la historia. Vayamos al Evangelio. En el libro de Mateo, capítulo 28, del 1 al 8, leemos: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y del miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Hay que poner atención en esto, hay que detenernos aquí. ¿Qué encontramos en estos versos tan poderosos? En primera, testigos oculares. Mujeres valientes, las últimas en la cruz y las primeras en la tumba. Un evento sobrenatural, un terremoto, un ángel con una apariencia gloriosa. Esto no fue un robo sigiloso, fue una presencia poderosa que ellas vieron y que también quien cuidaba la tumba los vio.
Tanto entró su temor que por eso se desmayaron. La evidencia física de la piedra, una roca enorme que estaba sellando la tumba y fue movida no por fuerza humana, sino por fuerza divina. También vemos una declaración celestial: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Esta es la declaración más importante y la noticia más gloriosa que nos da fe del poder de nuestro Señor Jesucristo. No es una opinión de un humano, es una proclamación de victoria. El ángel incluso las invita: venid y ved el lugar. La evidencia era tangible. El miedo de los enemigos, los guardias, soldados romanos entrenados para la guerra, quedaron paralizados del terror. Sabían que algo extraordinario había sucedido. La tumba vacía no es una teoría, es un fundamento. Los enemigos de Jesús hubieran hecho cualquier cosa por presentar el cuerpo y así poder callar a los discípulos, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque la tumba estaba realmente vacía. Nuestro Señor Jesucristo había vencido a la muerte. Este hecho histórico no es solo un dato interesante, es la garantía de todo lo que creemos. Como vemos, si la tumba no estuviera vacía, nuestra fe sería inútil, pero como está vacía, todo cambia. La tumba vacía no es solo un aspecto físico desocupado, es el símbolo supremo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre los mayores enemigos de la humanidad, el pecado y la muerte. El apóstol Pablo lo explica magistralmente todo esto en 1 Corintios capítulo 15. Leamos algunos versículos clave. En el versículo 14 leemos: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. En el verso 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El apóstol Pablo es totalmente honesto. Si la resurrección no ocurrió, todo se derrumbaría. Seguiríamos atrapados en nuestros pecados sin esperanza real. Pero entonces llega la gloriosa afirmación en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo sí resucitó. Él es el primero, la garantía de que aquellos que confían en Él también resucitarán. Y esta victoria tiene consecuencias eternas. En el verso 54 al 57 leemos: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué declaración tan poderosa! La muerte, ese enemigo que parecía invencible, ha sido sorbida, quiere decir tragada, derrotada por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Su aguijón, que es su poder para condenarnos a través del pecado, ha sido neutralizado en la cruz y confirmado en la resurrección. Pero entonces, ¿qué significa la tumba vacía? Es el perdón asegurado, la resurrección válida, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dios aceptó su pago por nuestros pecados. Por esto somos libres de culpa. La muerte derrotada, ya no tenemos que temer a la muerte física, porque el fin absoluto para el creyente es solo un paso hacia la presencia eterna con Dios. Y la victoria sobre el pecado, aunque todavía luchamos con el pecado, su poder dominante ha sido roto en Cristo y nos dio ahora la capacidad de vivir en una vida plena en Él. La tumba está vacía. Esto significa que la victoria es nuestra, no por nuestros méritos propios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual creemos. Amén. Es aquí donde la verdadera historia y la teología aterrizan en nuestra vida diaria, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive. Su poder no se quedó confinado en el pasado. Ese mismo poder está disponible para nosotros hoy, llenando nuestras vidas de lo que realmente importa.
Si leemos Romanos 8, verso 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hay que poner mucha atención en esto y pensar con detenimiento. El Espíritu Santo es el poder divino que sacó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba. Vive dentro de cada creyente. ¿Qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Es una esperanza viva, inquebrantable. Los que vivimos el Evangelio tenemos una fe férrea en él. En Primera de Pedro 1:3 leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no es un simple deseo optimista, es una esperanza viva, una certeza anclada en la resurrección. Y es que, hermanos, no importa cuál oscura parezca la circunstancia, los problemas que vivimos, sabemos que nuestro Redentor vive y que tenemos un futuro glorioso asegurado en él. La tumba vacía nos da un punto de vista diferente de una esperanza que el mundo no puede dar ni quitar. Es un propósito renovador y eterno. Antes de Cristo podíamos sentirnos perdidos, sin rumbo, pero la resurrección nos da una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestros errores o las perspectivas del mundo. Somos hijos de Dios, llamados a vivir para su gloria. La tumba vacía llena nuestra existencia de un propósito significativo y eterno. Nuestra vida cuenta, hermanos. Y es aquí en este punto donde nos damos cuenta del gran poder y gloria de nuestro Dios, que es un poder sobrenatural para vivir. No estamos solos en nuestras luchas. El poder de la resurrección nos capacita para vencer el pecado, para amar esos difíciles momentos, para perdonarlo todo, lo imperdonable, para ser perseverantes en una prueba, por muy fuerte que sea. Como está escrito en Efesios del 18 al 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Ese poder supereminente existe en nuestras vidas, solo hay que vivirlo y creerlo. La tumba vacía llena nuestra debilidad en una fortaleza divina. La resurrección no es solo un evento para admirar, es un poder para experimentar, transformar nuestro vacío interior. La falta de esperanza, la falta de propósito, la falta de fuerza, todo eso se va porque tenemos una plenitud que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Saber que la tumba está vacía y que tenemos acceso a esta vida llena es maravilloso, pero la pregunta clave es ¿cómo vivimos ese día a día? ¿Cómo se traduce esa victoria en nuestras acciones, actitudes y decisiones? Vivir la victoria de la resurrección implica una actitud de gozo, de gratitud a Dios, a pesar de los problemas y las pruebas que vivimos día a día, que a veces nos agobian y nos hacen sentir que no existe una salida. Dios ahí está en medio de todo problema. En el libro de Filipenses capítulo 4, verso 4, leemos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Entendemos que nuestro gozo no depende de las circunstancias que estamos viviendo, sino de la verdad inmutable de que Cristo vive y reina.
Una vida llena en el Señor nos lleva a tener una gratitud constante, una valentía para compartir nuestra esperanza. Si realmente creemos que Cristo resucitó entre los muertos y que Él es la respuesta, no podemos quedarnos callados ante este hecho. En 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entendemos que tenemos todas las herramientas para no temer, para seguir, para estar confiados en el Señor. La resurrección nos asegura que nuestro futuro está en manos de Dios y no del hombre, y que la muerte ha sido vencida por su poder y por su gloria. Podemos vivir con audacia, sin la parálisis del miedo, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una vida llena, descansada en su soberanía. Y aquí viene algo que a muchos no les va a gustar, pero que realmente es un punto importante y que siempre lo repito: poder para perdonar, como nosotros hemos sido perdonados. La cruz y la resurrección son la máxima expresión del perdón. Ese mismo poder nos capacita para extender gracia a otros, rompiendo ciclos de amargura. En Efesios 4:32 leemos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vida llena donde fluya un perdón que sea real de todo corazón. Esto nos impulsa por amor y el poder del Espíritu. Ya no vivimos para nosotros mismos. El poder de la resurrección nos impulsa a servir unos a otros, usando los dones que Dios nos ha dado, no en nuestras propias fuerzas, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando hacemos todo esto, vamos a vivir en victoria, porque vivir en victoria es aceptar y pasar esas dificultades de odios y resentimientos, pues las enfrentamos con el poder que solo proviene de esa tumba vacía, y dejamos que la realidad de la resurrección imprende cada área de nuestra vida. Hemos recorrido un camino hoy, desde la piedra movida en un jardín de Jerusalén hasta el poder transformador que reside en cada uno de nuestros corazones. Hemos visto que la tumba vacía no es solo un hecho histórico, sino el epicentro de nuestra fe, la fuente de nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Es ese manantial, una vida verdaderamente plena. La pregunta final no es si la tumba está vacía, la evidencia es abrumadora. El testimonio es claro, la palabra de Dios lo confirma, Cristo ha resucitado. La pregunta es: ¿está tu vida llena hoy en día? ¿Estás viviendo a la sombra de tus miedos, tus fracasos, tus vicios? ¿O estás caminando en la luz radiante que emana de esa tumba abierta? ¿Te conformarás con una fe de domingo, una conmemoración anual? ¿O estás abrazando día a día la esperanza viva, el propósito eterno, el poder sobrenatural de la resurrección que te ponen a tu disposición nuestro Señor? La tumba está vacía para que tu vida no lo esté, para que tu vida jamás esté vacía, para que pueda ser llena del Espíritu Santo, llena de gozo, llena de paz, llena de poder. Está vacía para que puedas enfrentar cada mañana no con temor, sino con la confianza victoriosa de aquel que venció a la muerte y que vive en ti por medio de ti. No te conformes con menos, no vivas como si nuestro Señor todavía estuviera en el sepulcro. Vive porque Él vive, y porque Él vive, tú vives en Él. Que la realidad de esa tumba vacía resuene en lo más profundo de tu ser hoy y cada día, que te impulse a levantarte de cualquier tumba espiritual en la que te encuentres. La tumba de la duda, del pecado, de la desesperanza, sal de ahí, porque la piedra ha sido movida ya y la victoria ha sido ganada. Espero, queridos hermanos, que no sean como muchos que solo cada año cuando viene Semana Santa se ponen a llorar, ven una película de nuestro Señor Jesucristo y se derrumban en llanto, en lágrimas, y solo es pura emoción pasajera. Debemos de vivir en Cristo por convicción. La tumba está vacía porque Él vive y llena nuestra vida. Así que ya no vivamos en pecado, vivamos en amor, hagamos una transformación real en nuestra vida y
vivamos esta victoria que nuestro Señor Jesucristo vive y nosotros vivimos en Él. Por mi parte, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Mi nombre es Pablo Alt y los invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.